Bienvenidos sean todos, qué gusto estar aquí en la casa de Dios y creo que es un momento que debemos aprovechar para lo que sea que tengamos en ahora sí que en nuestro tema individual espiritual, porque a veces uno viene con hambre de Dios, se siente vacío, entonces debes llegar aquí y saciarte, llenarte, pedir de Dios. A veces te sientes lleno, gozoso, hay que llegar y derramarse y sacar toda la alabanza, toda la gloria para el Señor. Y a veces uno viene y no sabe qué necesita, qué va a recibir, hay que venir receptivo, perceptivo, pero sea como uno venga a este lugar, creo que hay que aprovechar. Estamos aquí y creo que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Excelente. Entonces, si así es, el día de hoy voy a compartir un mensaje de parte de Dios para la iglesia, para cada uno de nosotros. Voy a hacer algo tal vez un poquito diferente. Tengo ahí algunas imágenes que quiero ver si se pueden presentar, pero yo les voy a indicar, ya si no se ven bien me dicen. Pero bueno, quiero que abramos nuestras Biblias en el Salmo 105, versículo 19, y en esta ocasión lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y ahorita les voy a decir por qué. Salmo 105, 19. Pueden acompañarme en la pantalla, en sus Biblias, en sus dispositivos, si es que solo los usan para la Biblia. Y dice así, Salmo 105, 19: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor probó el carácter de José. Di conmigo: creo en tu palabra, Dios, creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y no sé si alguien de ustedes soñó con una meta y tiempo atrás tenías un sueño, tenías una meta, tenías una visión de cómo iba a ser tu vida, cómo iba a ser tu ministerio, cómo iba a ser tu matrimonio, cómo iba a ser tu familia, cómo iba a ser tu economía. Y tal vez alguien tuvo una visión, una meta, un sueño, pero la vida lo llevó por un camino distinto. Tal vez por aquí entre nosotros haya alguien que fuimos por un camino opuesto al que nuestro sueño o al que nuestra visión nos indicaba, y llegamos a un lugar diferente. Y eso es algo que le pasó a José. La mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de José el soñador. Y José el soñador tuvo un sueño de liderazgo, un sueño de prominencia. Él tiene una visión de éxito, de posición, pero terminó en un pozo, vendido, esclavo, encarcelado, terminó de todo en prisión. No sé si ya lo había dicho, pero terminó en un momento mal. Y es que todos queremos la bendición de Dios, ¿no es así? Pero muy pocos queremos el proceso. Todos nos gusta comer un pastelito recién horneado, ¿no es así? Pero no a todos les gusta estar junto al horno cuando está hirviendo, cuando está todo el fuego a todo lo que da. Entonces, como cristianos, a veces queremos tener el goce, el disfrute de Dios, de la bendición, pero el proceso es algo que queremos saltarnos o evitar. Dice una historia, una anécdota de un joven que estaba estudiando para piloto. Él quería surcar los vientos, y ya saben que este es un trabajo muy especial, sofisticado. Necesitas muchas características para que te den la autorización de volar. Y al principio tal vez hayas visto por ahí algún documental o algo, es mucha teoría antes de pasar a la práctica. Y este joven que estaba estudiando para piloto, le ponían sus maestros a lavar el avión todos los días, a lavar el avión. Y un avión pues no es chiquito, por más pequeño que sea una avioneta o algo, es algo grande. Entonces lavaba todos los días, lavaba el avión. Y él siempre se preguntaba: ¿qué tiene que ver esto
con volar. Yo lo que quiero es volar. ¿Por qué tengo que lavar el avión? Y definitivamente hasta que él comenzó ya con sus prácticas a volar, entendió que tenía que aprender, o había estado aprendiendo, a respetar la nave antes de pilotarla. Y es algo que nosotros a veces nos cuesta, entender que tenemos que valorar lo que nos va a llevar a un lugar alto, lo que nos puede llevar a un lugar elevado, nos puede llevar a ver la gloria de Dios. Tenemos que a veces en un momento limpiar, hacer trabajo duro, sucio, aguantar al maestro, aguantar a los maestros. Y es porque Dios está obrando desde ese momento. Porque tal vez tú y yo nos preguntamos, ¿por qué Dios permite este tipo de procesos? Este tipo de procesos cansados, dolorosos, a veces pesados, a veces tristes. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y más a sus hijos. Muchas veces nos decimos, pues yo soy hijo de Dios, tengo fe. ¿Por qué permite Dios que viva esto? No sé si sea tu caso o haya pasado en el pasado, pero alguna vez yo me llegué a preguntar esto. En muchas ocasiones yo creo que algunos de nosotros nos hemos visto retados con esta pregunta: ¿por qué Dios permite que suceda esto? ¿Por qué Dios permite que pase por esto? Y por eso leía este versículo en esta traducción, porque esta traducción está muy apegada al hebreo. Yo no soy mucho de meterme a decir cosas sofisticadas, no los quiero cansar con esto, pero en el hebreo la traducción original habla de la palabra del Señor, Imrat, y luego utiliza el verbo saraf, que es la imagen 1 que teníamos ahí. Y saraf es la palabra que utiliza el lenguaje hebreo para referirse al crisol. Si quieres, ve a la imagen 2. El crisol, no sé si alguien sabía que era el crisol. Esto es el crisol. Es el recipiente en el que se echa el metal fundido para que agarre todo el calor hasta que llegue el rojo carmesí, hasta que se haga líquido y toda impureza y toda imperfección y todo lo bueno también salga. Este es el crisol. Y es una palabra interesante esta de saraf, porque en realidad cuando tú te vas a la traducción del versículo de que dice que José fue probado, en realidad lo que dice es que José fue acrisolado, estuvo en el crisol. Y luego dice hasta que se cumpliera la palabra o el decreto, el sueño del Señor. Hay una palabra ahí hebrea, esa no la traigo aquí, que se pronuncia, quién sabe cómo, Imrat Yahweh, ¿no? Es como la promesa del Señor. Quiere decir que él fue depositado, dice el versículo de Salmo 105:19, él fue acrisolado, él fue puesto en el crisol en tanto que se cumplía el decreto del Señor, la promesa del Señor. Y aquí quiero que pongamos un poco de atención en esto, porque este versículo nos enseña que el sueño que tenía José el soñador, estos sueños que él tenía de autoridad, de grandeza, eran más que sueños, eran una promesa de Dios. Porque hay sueños que nosotros tenemos, hay sueños que nosotros queremos cumplir, hay metas que nosotros nos escribimos, hay metas que nosotros nos proponemos, hay lugares a los que nosotros queremos ir, pero hay sueños que tiene Dios para ti. Hay promesas que tiene Dios para ti y generalmente son más grandes que la que tú mismo tienes para ti. Son más grandes, son más grandiosas, son más gloriosas porque tienen que ver con lo eterno. Cuando el sueño que tú tienes por cumplir, necesitas dejar de servir a Dios, necesitas darte tu tiempo para mejor prepararte, para mejor estudiar, para mejor invertir, para mejor poner un negocio, para mejor atender el negocio, para mejor trabajar horas extras. Ese sueño seguramente te va a llevar a algo que tú te propusiste, pero si te aleja de Dios, seguramente no es el sueño de Dios. Pero cuando estás en el sueño, en la promesa de Dios, entonces vas a con su compañía llegar a su propósito. Sin embargo,
Aquí la Biblia habla de que uno pasa por el crisol. Allí en la siguiente imagen podemos ver a José, bueno, algo así más o menos, soñando que las espigas, que los montones de cosecha de sus hermanos o de sus padres se inclinaban y su montoncito quedaba firme. Génesis 37 habla de los sueños de José. En la siguiente imagen podemos ver también como muy a gusto soñaba y que la luna y las estrellas y el sol estaban inclinados ante él. Los sueños que tuvo en Génesis 37, por ahí 36, 37, pueden ver que José tenía estos sueños. Sin embargo, cuando uno tiene un sueño, una meta, y Dios pone una visión en tu vida, Dios nos permite mirar más allá de lo que nosotros tenemos que pasar para llegar ahí. Porque si el sueño fuera el siguiente, miren, ¿ustedes creen que si José se hubiese soñado en el crisol, él hubiera pensado que era un sueño bonito y presumible y se lo hubiera platicado a todo mundo, a sus hermanos, a sus papás? Tal vez él hubiera dicho: es una pesadilla, papá ora por mí, hermanos oren por mí, únjanme, liberen, porque sueño todos los días que estoy en un crisol y estoy siendo ardido, quemado, consumido. Parecería una pesadilla, ¿no es así? Parecería que no es algo muy agradable. Y tal vez no lo hubiera presumido, y tal vez sus hermanos no lo hubieran tomado como lo tomaron para entregarlo a los egipcios. Uno no sabe, pero definitivamente el sueño que Dios nos da nos permite ver su gloria. Pero algo que no vemos, o a veces no nos permitimos ver, porque sí hay mucha profecía que a veces nos deja ver que tenemos que pasar por desiertos, no caminaríamos con gusto el proceso, no caminaríamos con fe el proceso, porque que lleguemos al sueño, a lo que Dios puso en tu vida, en tu corazón, en tu mente, lo que Dios planeó para ti, necesita pasar por el crisol. Y esa es la palabra que se utiliza aquí en esta traducción, lo que significa que José fue probado en su carácter, que él fue probado en su personalidad, en su persona. Él tuvo que ser refinado en la adversidad. Él tuvo que ser refinado porque en el crisol se ponen los metales no solamente para quitar la impureza, la escoria. Ellos meten, los artesanos del metal, meten el oro, la plata, el bronce, lo que vayan a crisolar, y salen las impurezas, pero también resurge lo perfecto, lo hermoso, lo brillante. Y Dios muestra lo más glorioso cuando uno pasa por el crisol. Un proceso doloroso fue lo que pasó José en este caso: esclavitud, calumnia, cárcel. Y cada etapa parecía alejarlo más del destino al que él en realidad, para lo que él en realidad fue formado. Y su carácter fue probado en varias cosas. Lo que yo quiero hoy decirte es que lo que va a ser acrisolado, lo que va a ser probado es nuestro carácter, que es la traducción que se utiliza aquí cuando dice que la persona pasa por el crisol para que surja el carácter real de un producto, un metal, una persona. Y el carácter de José fue probado en varias áreas. Cada uno de nosotros somos probados en el carácter, y algunos en otras áreas más que en algunas. Por ejemplo, José fue probado en la integridad sexual, rechazando a la esposa de Potifar. Él fue probado en mantenerse íntegro delante de Dios, honrando a Dios, honrando su cuerpo, honrando al patrón y a la esposa del patrón. Él fue probado en su paciencia. ¿Cuántos decimos: ya ni pido paciencia porque ya me han dicho muchas veces que si pido paciencia me van a venir pruebas? Entonces ya ni pedimos, ¿verdad? Pero él fue probado en la paciencia, porque él esperó en prisión años. Él esperó como esclavo muchos años.
Y él fue probado en humildad, porque no tenía que usar el poder para vengarse. Y cuando Faraón lo llama, después de la historia larga que tal vez algún día platiquemos aquí, no está amargado, no está frustrado, sino que está listo para liderar. Cuando Faraón lo llamó de la cárcel para liberarlo y poner una posición, él estaba listo. La prueba no lo derrumbó, la prueba lo forjó. Porque cuando lo que está pasando por el crisol, quiero que te imagines un poco el proceso de la crisol, de pasar por el crisol o el acrisolamiento. Se funde el metal, se pone en este recipiente que ya mencionamos cómo se pronuncia, y después de estar en una consistencia ideal, entonces se pasa al molde. En el crisol se funde por completo. Todavía no es lo que va a ser. Todavía no es para lo que se está trabajando, lo que se está pensando, el sueño del artesano en el metal. El proyecto no es que se haga líquido, no es que se funda, no es que se queme, no es que entre en el mayor calor posible. El proyecto es después colocarlo en un molde para que se convierta en lo que el proceso fue solamente para llegar a ser. Y entonces se pone en, no sé, un utensilio, un tenedor, una espada, un escudo, una cuchara. Se vierte ya el metal fundido, y entonces ya puede enfriarse y ser lo que estaba diseñado. Y de la misma manera, cuando uno pasa por la prueba, cuando uno pasa por el crisol, uno sufre, uno se compunge, uno se constierne en el dolor muchas veces, en las lágrimas, en la espera, en las complicaciones de la vida. Pero no es ahí donde nos vamos a quedar, sino nos vamos a forjar para poder estar listos para lo que Dios tiene en su plan. Y esta palabra se utiliza varias veces en la Biblia y constantemente nos repite que vamos a ser probados. Job, por ejemplo, también sabemos de las pruebas que pasó Job. La fe de Job fue probada en el dolor. Dice Job 23:10: Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Job 23:10. Y ahí también la misma palabra que utiliza es la de si me pasara por el crisol, si me acrisolara. Y hemos leído la Biblia que realmente Job fue pasado por el crisol, fue pasado por el fuego, porque él perdió todo, pero se mantuvo su confianza en Dios. El enemigo pensó que la adoración de Job hacia el Señor era conveniencia. Pensó que el servicio y la fidelidad de Job dependía de las cosas que Dios le daba. Pero Job perdió todo: cosas materiales, cosas humanas, personas, de todo perdió él. Pero su fe nunca flaqueó, sino que la prueba reveló el carácter inquebrantable que él tenía. La prueba, el crisol, reveló nada más quién realmente era y le dio a conocer a Dios. Algunos cristianos son como paraguas baratos, con la primera tormenta terminan todos doblados. Pero Job demostró que con una tras otra tormenta encima de él, permaneció firme en su confianza en Dios, como un roble fuerte. Job 42:5 nos habla de que al final él pudo conocer verdaderamente a Dios. Él en ese lugar fue donde realmente conoció al Señor. No lo conoció en la bendición, no lo conoció en la gloria, no lo conoció en la prosperidad, no lo conoció en la abundancia. Mismo Job relata: ahora que pasé por el crisol, ahora que fui fundido, ahora que parecía que estaba siendo atormentado, parecía que estaba en lo peor de mi vida, entonces ahora conozco al Señor. Abraham fue probado en su obediencia. El carácter de Abraham fue probado.
en cosas que parecían imposibles. En Génesis 22, Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac. Y el carácter de Abraham en la Biblia muestra su disposición a obedecer, incluso cuando él no entendía por qué Dios le pedía algo así de tremendo. Pero tú lees la Biblia ahí en Génesis 22 y ves que él no flaqueó. Él tiene un carácter que estaba ahí siendo forjado para obedecer. Y él creía en Dios. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 versículos 17 al 19 que Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo. Y por eso se dice que tiene una fe inquebrantable, una fe sólida. Él no desconfió de Dios, sino que él creía que podría sacrificar a su hijo Isaac si Dios se lo pedía y él obedecía, y que el Señor podía resucitarlo. Nadie le dijo, Jesús o Dios en aquel entonces todavía no, Jesús no se revelaba en la resurrección. A él nadie le dijo, Dios es capaz de resucitar. Él creyó que Dios tenía bajo control toda esa situación. Su fe no era solo palabras. La fe de Abraham era acciones. Entrégame a tu hijo como sacrificio. Agarra, prepara su leña, prepara a su hijo, prepara el machete y empieza a caminar al monte donde sacrifica. La fe de Abraham fue probada, su carácter fue probado. Porque que él haya obedecido no quiere decir que no fue difícil. Con todo lo que pudo haber venido a su cabeza, él estaba ahí. A veces la prueba más grande a veces no es perder algo, a veces es saber entregar algo. Y creemos nosotros que si nos quitan algo, si perdemos algo, si perdemos a alguien, es lo más difícil que podemos pasar. Pero a veces Dios nos pide que demos algo voluntariamente y no somos capaces de darlo. Pero el carácter del cristiano es probado, es forjado como en el crisol, para prepararnos para lo que realmente Dios tiene para nosotros. La prueba no contradice el sueño, porque pareciera contradictorio. José pudo haber pensado, esos sueños no tenían sentido, fueron falsos, no fueron de Dios. Yo estaba seguro que era de parte de Dios, pero me equivoqué. Ahora estoy en una cisterna. Ahora estoy como esclavo en Egipto. Este no era el plan de Dios, creo que me equivoqué. Este no era el sueño de Dios, o Dios se equivocó en darme esos sueños, o venían del diablo. Parece que todo va mejorando, pero ahora estoy en la cárcel durante años. Creo que ese no era el propósito de Dios lo que soñé. Pero todo ese tiempo de prueba no contradice el sueño, y es algo que tenemos que entender para que nuestra fe sea forjada y mantengamos firme nuestra confianza en Dios. Que tú y yo estemos pasando por un crisol, que estemos pasando por una prueba, que estemos pasando por el fuego, no contradice lo que Dios te prometió. Eso lo podemos ver bíblicamente, ya lo vimos en estos 3 ejemplos de José, Abraham y Job. No es que Dios, tú me prometiste bendición porque estoy en escasez. Dios, tú me prometiste fuerza y salud porque estoy en enfermedad. Dios, tú me prometiste gozo y alegría porque estoy sufriendo. Y no quiere decir que lo que Él te prometió no se vaya a cumplir, sino que el proceso es parte de lo que se necesita para que tengamos la capacidad de llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. La prueba no contradice la promesa, sino que la promesa llegará en el día y en el lugar. Este versículo de Salmo 105, 19, cuando se refiere al sueño de José, las palabras del original en hebreo dicen, como les decía, el decreto de Dios en José. El sueño, la promesa de Dios. Cuando la promesa es de Dios, se va a cumplir. El crisol, la prueba, el sufrimiento no es en lugar de la promesa, es antes que llegue la promesa, es en lo que llega, no en lugar de.
Y entonces vemos a través de la Biblia que para Dios el carácter es más importante que la comodidad. Dios nos prepara para poder sostener la bendición que Él nos quiere entregar. Como les decía, José, forjado en el crisol, salió de la cárcel listo para gobernar una nación, con el carácter y el temple para no utilizar su poder para la venganza, con el carácter para poder ser humilde, humillarse, ayudar y bendecir a aquellos que lo maltrataron, a aquellos que lo ofendieron, a aquellos que lo hicieron sentir mal, a aquellos que intentaron incluso matarlo. Él salió forjado, él salió con el carácter para poder sostener toda la bendición que Dios le había prometido. Es por eso que el carácter para Dios es más importante que la comodidad. Porque una vez forjado el carácter, ahora sí se nos puede depositar toda la promesa de Dios. Y el fuego revela lo que hay dentro, como el oro que vemos en el crisol. Revela si hay escoria, si hay impurezas. Revela si hay estorbo, cosas que desechar, pero también revela si hay virtudes. El crisol revela si hay dones, si hay atributos dignos de loor, porque el tiempo de espera es parte del plan de Dios. Y a casi nadie nos gusta esperar, como les decía. Nos gusta oler de lejos el pan horneándose, pero ¿quién quiere estar en el horno? Una buena puerta, bien sellado y lejos para no sentir el calor. Nada más oler de lejos el pan, porque nos gusta lo que sale después del proceso, pero la naturaleza misma nos enseña eso. En esos procesos podemos ver que es parte del plan. El fuego es parte del plan hasta que llega el tiempo de Dios. Y esa es la promesa en la que debemos aferrarnos. La prueba, el crisol, el fuego es en tanto que llega la promesa de Dios. Tú y yo debemos saber que si estamos pasando por una situación complicada, difícil, de temor, de dolor, de angustia, de ansiedad, es mientras llega la promesa de Dios. Pero tenemos que saber que estamos siendo forjados en nuestro carácter. Estamos siendo tratados. El fuego no es un castigo. El crisol, la prueba, no es un castigo para el cristiano. También se puede llegar a pensar eso. No, es una capacitación. Es un entrenamiento. Estamos siendo trabajados. Dios está obrando. Como un soldado entrena antes de la batalla, como alguien se prepara para después volar. Estamos siendo preparados, porque no somos ajenos a Dios. No somos un pueblo extraño, somos hijos de Dios. Estamos aquí porque hemos confiado en el Señor Jesucristo. Él tiene un plan para nosotros. No somos personas que vagan sin rumbo, sin propósito. Si tú has confiado en el Señor y has creído su promesa, en la prueba que estás pasando ahorita, por más difícil que parezca, es solamente el entrenamiento para lo que Dios quiere que tú seas capaz de soportar en su gloria. Te está preparando, te está entrenando, te está forjando. Dios tiene en su proyecto, en su plan, una visión que tal vez tú no tienes muy clara, pero yo te aseguro que si estás en Cristo, la preparación, el dolor que pasas es solamente del tamaño mínimo para soportar la gran gloria que Dios te va a mostrar. La gran promesa que va a ser cumplida en ti, porque no es un castigo. Y no dejes que nadie te diga que el Señor te está castigando cuando Él está forjando tu carácter. ¿Qué estás esperando que Dios cumpla en tu vida? ¿Tenías una promesa o sientes de parte de Dios una promesa que escuchaste aquí o leíste en casa, sentiste en una oración, pero ahora te encuentras en algo que parece totalmente contradictorio? Pero ahora te encuentras en un lugar diferente. Tal vez la cárcel de José, la cisterna de José, para ti sea un trabajo difícil que no te gusta, una enfermedad, una relación complicada, algún tema
en tu vida. Dios no se ha olvidado de la promesa. Dios no se ha olvidado del plan. Él está trabajando en tu interior. Él está obrando más en ti que en tus circunstancias. Estamos pidiéndole a Dios que cambie nuestras circunstancias y a veces no entendemos que Dios está trabajando en ti y va a seguir trabajando en ti. Tú le puedes pedir que cambie tus circunstancias. Dios, sácame de esta cárcel. Dios, sácame de esta cisterna. Dios, ya no quiero ser esclavo. Y pueden pasar años y seguimos pidiendo que Dios cambie nuestras circunstancias. Tenemos que entender, como estos grandes hombres de Dios que están en la Biblia, que Dios no precisamente va a obrar en nuestras circunstancias. Él está obrando en tu carácter. Cuando tú estés pasando la prueba, el fuego, el crisol, debes recordar esta palabra y decir: Dios está probando mi carácter. Tal vez Dios no cambie las circunstancias en este momento, ni rápido, ni pronto, pero lo que sí puedo hacer es empezar a forjar mi carácter y seguir confiando en Dios. Si soy probado en esto, voy a ser pasado puro, como dijo Job. Si soy probado en esto otro, pasaré la prueba. Si soy probado en mi fe, si soy probado en mi pureza sexual, si soy probado en mi obediencia, si soy probado en mi carácter, si soy probado en mi humildad, en el perdón, seré encontrado aprobado. Fue lo que dijo Job. No sé de qué estoy siendo probado, porque estoy pasando por el fuego, pero si estoy en el crisol, solamente es el crisol de Dios, y encontrará que mi fe, mi esperanza, mi pasión sigue siendo la misma por Él. Puede ser un tiempo largo, puede ser un tiempo corto, no sé, pero si Dios te está permitiendo pasar por un proceso difícil, es porque te está preparando, te está forjando para Él mostrar su gloria. Y tú y yo tenemos que forjar nuestro carácter. Jesús mismo fue probado. No solamente en el desierto, que dice la Biblia que Él fue probado en el desierto 40 días, donde tuvo hambre y tuvo tentaciones, donde se probó su lealtad al Padre, donde se probó su debilidad como humano con el hambre, su posición como hijo de Dios. Él fue tentado, Él fue probado. Pero su crisol más grande fue la cruz. No el mismo Señor Jesucristo tuvo que estar en un crisol siendo golpeado, azotado, torturado, para después ser resucitado, levantado y puesto hasta lo sumo. El plan de Dios no era diferente. A veces los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Cristo decían: no está pasando lo que se supone que tenía que pasar con el Mesías. Se suponía que tenía que gobernar, se suponía que tenía que derrocar al gobierno enemigo, se suponía que tenía que salvarnos, y lo apresaron y lo mataron. Eso pensaron los primeros 3 días antes de que Él resucitara y se revelara a sus discípulos. Pero el crisol no quiere decir que la promesa no sea real. El proceso no es en lugar de la promesa. El proceso es para llegar a la promesa. Jesucristo mismo tuvo la máxima prueba en la cruz y tuvo la victoria. Y tuvo la victoria. Debemos confiar en Dios. Debemos seguir confiando en el Señor. No sé qué esperes, qué situación estés pasando, pero dice Filipenses 1:6: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Filipenses 1:6. Él está obrando en tu vida, en tu interior. Deja de esperar que Él esté obrando en las cosas inanimadas, en otras personas, en tus circunstancias, en la situación. Hoy el Señor te dice: estoy obrando en ti, estoy trabajando en tu interior, estoy forjando tu carácter. Si estás en el fuego, iglesia, no pidas salir ahí, no pidas salir corriendo del fuego, porque vas a salir imperfecto, inútil para el propósito que se te diseñó. Si algo se saca antes de tiempo, no sirve.
Si estás pasando por el fuego, no le pidas a Dios que lo apague, que lo calme. Pídele que termine la obra en ti. Pídele que termine de forjarte y te haga la pieza que Él diseñó. El horno de Dios no quema para destruir. El horno de Dios quema para pulir. Ahí es donde tú y yo a veces nos encontramos. Yo no sé si estás en el fuego o has pasado por ahí, o si tu carácter aún no es forjado. El Señor lo va a forjar, y la Biblia nos muestra en diferentes partes que va a ser a través del fuego. ¿Por qué no le pedimos a Dios que esa obra que Él está haciendo en nuestra vida, en nuestro interior, sea como Él lo planeó, y que Él termine la buena obra en nosotros, en lugar de estar esperando que cambie una circunstancia, una situación? Yo creo que algunos de nosotros sabemos claramente a lo que se refieren estos versículos cuando los leemos. Hemos pasado sufrimiento, hemos pasado dolor. Para algunos aún no se acaba, aún es difícil, aún es complicado, aún no entendemos, aún parece totalmente opuesto a lo que Dios nos prometió, aún parece sin sentido. Hoy te vengo a decir, es que aún estás en el crisol. Y eso no significa que la promesa no va a llegar. Y como Dios hizo con José, te lo dice hoy a ti. En tanto que llega el sueño, mientras se cumple el sueño, hasta que llegue el momento de cumplir ese sueño, el Señor está probando tu carácter. El Señor está probando quién eres. Si alguien está aquí pasando por fuego, cierra tus ojos. Si alguien siente que su carácter sigue siendo forjado y aún no termina de pulirse, póngase de pie conmigo y vamos a orar. Si has pasado por una situación como esta en la que dices, no que esto era bueno, no que seguir a Dios era lo mejor, no que seguir a Dios iba a ser una bendición, y yo solo siento repulsión, solo siento dolor, solo siento tristeza, totalmente lo contrario a lo que pensé. Ponte de pie conmigo. Si algo inesperado te está causando dolor, una enfermedad, un trabajo difícil, una relación que no puedes sanar, o como sea que se llame tu crisol, ponte de pie conmigo y vamos a pedirle a Dios que termine su buena obra en nuestro interior, en nuestro carácter. Señor, mira, aquí estamos, a veces inconscientes de lo que estás haciendo, a veces inconscientes de lo que tenemos que cambiar para poder pasar la prueba. Pero Señor, no hemos perdido nuestra esperanza en ti, no hemos perdido nuestra fe en ti, no hemos perdido, Señor, nuestra confianza en tu soberanía. Aunque hemos estado rodeados de complicaciones, de enfermedad, de muerte, de dolor, de cosas que nos quieren causar temor, Señor, no perderemos nuestra fe en ti, porque es por ti y para ti, Señor, que vivimos y pasaremos la prueba, Dios. Si tú tienes en el fuego, Señor, algunos de nuestros hermanos que estamos aquí, Señor, yo te pido que des fortaleza en el espíritu, fortalezcas el temple, prepares el carácter y el corazón para que seamos encontrados puros, Señor, y puedas tú formar esa pieza hermosa que está en tu corazón, ese proyecto que tienes para nosotros, Padre, perfecto, glorioso, se ha cumplido. Tal vez una pieza pequeña, tal vez una pieza simple, pero limpia, pero útil para su propósito, pero perfecta para lo que fue diseñada. Dios, abre nuestros ojos y permítenos ver tu sueño, tu meta, tu propósito en nuestra vida. Que nuestros sueños y nuestras metas no nos alejen de tus sueños
y tus metas para nosotros. Perdónanos si nos hemos alejado, si por pasar la prueba, si por pasar dolor, si por pasar por el fuego hemos pensado que no vale la pena seguirte, que no vale la pena seguir sirviéndote tan fuerte, y decidimos aligerar la carga, aligerar el paso. Perdónanos, Señor. Enciende el fuego en nuestro interior, que el Espíritu Santo, como un fuego del interior, venga y consuma todo lo que no conviene. Espíritu Santo, llena esta iglesia, llénanos, llena esta congregación. Jesús, aquí está nuestra vida. Para que el crisol de Dios tenga sentido en tu vida, tienes que primeramente haber entregado tu vida al Señor, pedídole que te transforme, que cumpla su propósito en ti. Si no le has pedido a Jesús que entre en tu corazón y Él sea tu Salvador, dile ahí en tu lugar: Jesús, entra a mi corazón, haz lo que tengas que hacer, yo te seguiré. Y sigue a Jesús, ten fe, confianza en su propósito, porque el proceso no es el propósito. El proceso solamente es parte del camino para que Dios pueda entregar en tus manos lo que Él planeó para ti. Gracias, Dios, porque yo sé que tu plan es grande, que tu plan es hermoso. Gracias, Dios, porque tú has sostenido esta iglesia, porque la fe de esta iglesia no ha flaqueado, no hemos desfallecido en la prueba. Sigue fortaleciendo al más pequeño, al más joven, a nuestros ancianos, a nuestros hombres y mujeres. Síguelos llenando de fe, para que al pasar por la prueba nunca dejemos de confiar en ti, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.